mejor porque es de agrado a Dios, pienso. Arley decía ahorita una cosa que vale la pena retomar y que San Francisco de Borja lo tenía muy claro, ¿no? Y es, ¿a qué rey le voy a servir? ¿A quién le voy a servir? Y en la antigüedad, sobre todo en la época del medioevo, eso ustedes ya lo saben por historia, entonces no tengo que explicarlo. No, dale, Pero dale, entonces, Yo no sé nada de historia. Mi USB está vacía. entonces, en la época, por allá, en la época de San Francisco de Asís y todos estos santos de San Ignacio de Loyola, estaba la mentalidad, era ¿a qué rey le voy a servir? Entonces todos los caballeros siempre tenían la mentalidad de hacerse, recordemos que Francisco de Asís, como tantos de esos caballeros, eran el momento de como lo reconocieran. Entonces el caballero, esos que vemos en las películas así con armaduras y el caballo y la lanza, la espada, era la manera de hacerse famosos. Voy a servirle a este rey, voy a servir a este reino. Y entonces en la medida en que ellos querían hacerse famosos, muchas personas encontraron la santidad. Porque por ejemplo, San Francisco de Borja, luego que él sirvió dentro de un castillo a los reyes y todo eso, cuando se muere la reina y el cajón de la reina se cae del carruaje donde lo llevan y él está cuidando ese carruaje, el cajón se cae y el cajón se abre, y cuando Francisco de Borja se acerca para cerrar el cajón, se da cuenta que esa reina ha quedado horrible y fea. Entonces San Francisco de Borja dice, pero ¿a qué rey le estoy sirviendo? A un rey que se pudre, a un rey que queda envejecido y horrible después de la muerte. Y eso le lleva a San Francisco de Borja recapacitar y decir, no, entonces voy a servirle. Y luego le hablan de un rey que no tiene ni principio ni fin, y dice, a ese rey le quiero servir. Y lo mismo Francisco de Asís, él encuentra su rey, pero él era querido por las muchachas, querido por las doncellas y todo eso, pero luego ¿dónde va a encontrar su camino de servicio? Cuando él encuentra al verdadero rey, ¿cierto? ¿Y quién? Jesús de Nazaret. Jesús. ¿Y dónde lo ve? En una cruz. Y lo manda a vivir en una absoluta pobreza, porque es ahí donde nosotros podemos ir viendo cómo se engrandece una persona que Dios coge, y estoy en la soberbia, estoy en la prepotencia o estoy en la autosuficiencia, y Dios ¿qué hace? Coge y lo abaja hasta lo más mínimo para decirle, esta es tu realidad, esto es realmente. Y entonces eso que decía Arley, ¿a qué rey le voy a servir? ¿Sí? Si yo voy a servirle a cualquier rey pasajero, pues ese rey se muere, y hasta ahí llegó mi esperanza, o hasta ahí llega, digamos, la ilusión de fama o lo que sea. Pues cuando nosotros vamos a servir de verdad, pues qué mejor hacerlo que al rey que no se va a morir nunca, ¿cierto? Que vive desde siempre y vivirá para siempre, y que no nos va a defraudar nunca. Si yo me coloco en el caminar o coloco mi vida al servicio de alguna persona humana, llámese papá, hermano, amigo o lo que sea, algún día de pronto me va a defraudar mi vida, como en confianza en él, y entonces le empiezo como a servir. Y no, ahí es donde viene la parte que tenemos que tener en cuenta en el servicio, y es la idolatría. No digo nada más. Olga, Sí. ¿qué dices? Sí, yo comparto lo que el padre dice. Digo que uno de los mejores servicios es la Madre Teresa, ¿no? De ese servicio tan abnegado que hace que uno dice, ¿hasta cuánto uno estaría dispuesto? Yo sí sirvo en mi casa, trato, pero ¿hasta dónde está de llegar a esa pequeñez que dice el padre, como San Francisco, de llegar a servir a los demás sin esperar nada a cambio, nada, ni aquí en la tierra nada, pero pues en el cielo Dios sí premia ese servicio, ¿no? Y es que mire que ahí, cuando uno mira cómo, y Olga lo dice en ese momento, cómo lo lleva a esa pequeñez, y es desde donde Dios empieza a levantar. Porque después Francisco de Asís, que quería ser tan conocido y que quería ser reconocido, cuando Dios lo abaja y lo pone en esa pobreza, en esa humildad, y él empieza a servirle a Dios, es cuando Dios coge y lo levanta. Y luego en poco tiempo, porque San Francisco se va a morir a los 33 años. Sí. Y luego démonos cuenta cómo